Imaginen a un hombre que hoy es considerado el padre de la quimioterapia, un científico que transformó el cáncer de una sentencia de muerte a una enfermedad tratable. Ahora, imaginen que ese hombre escribió una carta confesando con escalofriante orgullo haber asesinado a sus propios pacientes para avanzar en sus experimentos. Ese hombre fue Cornelius Packard Rhoads, director de una de las instituciones médicas más prestigiosas del mundo y pionero de la medicina moderna. Rhoads es hoy el centro de uno de los debates éticos más oscuros de la ciencia. ¿Fue un genio visionario que salvó la oncología? ¿O un médico racista que utilizó a seres humanos como animales de laboratorio? Hoy vamos a explorar la perturbadora dualidad de un legado que obligó a la ciencia a elegir entre el progreso médico y la dignidad humana. Este es el caso del oncólogo exterminador Cornelius P. Rhoads. Saludos, les habla Ricky y bienvenidos a una nueva emisión de Mundo Escéptico. Antes de dar comienzo al tema de hoy, quiero darle las gracias a todas las personas que se han ido sumando al Mundo Escéptico y recordarles que me pueden seguir en las redes sociales. Me consiguen como Mundo Escéptico Podcast, donde todos los lunes comparto datos perturbadores del reino animal e información sobre los proyectos en los que participo. Y si están en Facebook, también los exhorto a seguir el grupo oficial Escépticos, donde les comparto desde información de interés hasta memes y contenido de cine que encuentro en la plataforma. Todo dentro de la temática del horror, el terror y el misterio. Por último, los quiero invitar a Terror Informal, proyecto donde se une Mundo Escéptico Podcast y Bitácora del Crimen para platicar sobre estos temas, pero de una forma más distendida. El mismo se transmite con una semana de por medio entre ambos canales, es decir, un jueves en el canal de Bitácora del Crimen y al siguiente en el de un servidor, a las 10 de la noche, hora México. Pero ya, basta de los anuncios parroquiales. ¿Qué les parece si mejor comenzamos con el tema que nos une aquí hoy? El oncólogo exterminador. Cornelius Park Rhoads nació el 20 de junio en 1898 en Springfield, Massachusetts. Cabe señalar que algunas fuentes mencionan el 9 de junio del 1898 como su fecha de nacimiento. Cornelius Park Rhoads, conocido frecuentemente por su apodo Dusty, tuvo una formación académica destacada desde su juventud, marcada por un evento de salud que definiría su futuro profesional. Fue hijo de un médico oftalmólogo, el Dr. George H. Rhoads, y su esposa. Recibió su educación inicial en su ciudad natal, Springfield. De joven adulto, se trasladó a Maynard para estudiar en el Bowdoin College, donde se graduó en el 1920. Luego, ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Durante este tiempo, mostró habilidades de liderazgo al ser elegido presidente de su clase. Y en 1924, obtuvo su título médico, con honores cum laude, mientras realizaba su internado en el hospital Peter Ben Brigham. Rhoads contrajo tuberculosis pulmonar. Este evento fue determinante, ya que durante su periodo de tratamiento y recuperación desarrolló un gran interés por la investigación de enfermedades que mantendría durante toda su vida. Poco después de su recuperación,
publicó un trabajo sobre la reacción de la tuberculina junto a su colega Fred W. Stewart. Se desarrolló como patólogo y profesor de patología en la Universidad de Harvard, donde realizó investigaciones sobre los procesos de diversas enfermedades y cómo éstas se desarrollaban y progresaban en el cuerpo humano. En el 1929, se unió al personal del Instituto Rockefeller, actual Universidad Rockefeller, para la investigación médica, trabajando como asistente para el primer director del instituto, Simon Flexner. Durante esta etapa, sus intereses se centraron en la hematología y la poliomielitis. Estas investigaciones fueron fundamentales durante su etapa temprana en el Instituto Rockefeller. Durante este tiempo, centró gran parte de su esfuerzo en entender y combatir el virus del polio. En 1929, publicó junto a P.K. Holistic y P.H. Long un estudio sobre el efecto de la cataforesis en el virus de la poliomielitis. Ese mismo año, publicó con Fred W. Stewart una investigación comparando la inmunización intradérmica frente a la subcutánea en monos contra la poliomielitis. En 1931, mientras trabajaba para el Instituto Rockefeller, fue invitado por el destacado hematólogo William B. Casto a unirse a la Comisión de Anemia de Rockefeller en San Juan, Puerto Rico. Esta misión formaba parte de una comisión sanitaria de la Fundación Rockefeller, operada a través de su División de Salud Internacional. El interés principal de Caso era el estudiar la anemia ferropénica perniciosa, causada específicamente por el parásito Ankylostoma o hookworm, el cual era endémico en la isla, con tasas de infección de hasta el 80%. El hookworm, hoy en día más conocido y de los parásitos más comunes en el mundo de los estudios veterinarios, son gusanos que se adhieren al intestino delgado, transmitiéndose a menudo al caminar descalzos sobre suelo contaminado, siendo asimismo una infección parasitaria zoonótica que causa anemia, dolor abdominal, sarpullidos y, en casos crónicos, desnutrición. También se buscaba investigar las causas del sprue tropical, una enfermedad cuyos orígenes eran desconocidos en aquel entonces, aunque se acababa de desarrollar un tratamiento efectivo basado en extracto de hígado. El sprue tropical es un trastorno de mala absorción crónica, probablemente infeccioso, que afecta el revestimiento del intestino delgado en residentes o viajeros a zonas tropicales, es decir, Caribe o sureste asiático. Se caracteriza por diarrea fétida, pérdida de peso, malnutrición y deficiencia de vitamina B12 y folato, tratándose habitualmente con antibióticos y suplementos nutricionales. Hoy en día, los médicos creen que es de origen infeccioso bacteriano, a menudo seguido de una infección intestinal aguda que provoca daños en la mucosa del intestino delgado y sobrecrecimiento bacteriano. El grupo de investigadores estableció su base de operaciones en el Hospital Presbiteriano de San Juan. Llegaron a tener bajo su cuidado a más de 200 pacientes, a quienes Rhodes y el grupo Rockefeller consideraban primordialmente como sujetos clínicos para avanzar en la investigación médica, más que como pacientes que buscaban tratamiento. Debido a que se sospechaba que el sprue tropical estaba relacionado
con la alimentación, Rhodes controlaba experimentalmente las dietas de los pacientes. Durante este tiempo, Rhodes no solo trataba a los enfermos, sino que buscaba inducir experimentalmente las condiciones que estudiaba para observar su desarrollo antes de aplicar el tratamiento, el cual era extracto del hígado o extracto de hígado. En su correspondencia personal de esa época, Rhodes se refería a los pacientes puertorriqueños como animales experimentales. En una ocasión escribió: si no desarrollan algo, ciertamente tienen constitución de buey. Y es aquí donde podemos notar un rasgo que la psicología forense y ética define como un perfil clínico deshumanizador. El uso de términos como animales experimentales no es solo un insulto, es un mecanismo de defensa psicológica llamado deshumanización. En este nivel, Rhodes muestra un rasgo narcisista donde se percibe a sí mismo como un ente superior, el observador, frente a un otro inferior, el objeto. A este comportamiento se le conoce como superioridad elitista. También se ve presente una falta de empatía de parte de Cornelius. Al despojarse a los pacientes de su humanidad, el doctor elimina la culpa o la fricción moral que sentiría una persona normal al causar daño. Para él, el paciente no sufre, solo reacciona ante un estímulo. También Rhodes presentaba una disociación ética y cientifismo extremo donde el avance científico justificaba cualquier medio. Un doctor con un complejo de Dios, ya que al intentar inducir enfermedades experimentalmente, este dejaba de ser un sanador para convertirse en un creador de patologías. Esto sugiere una estructura de personalidad donde el control y el poder sobre la vida y la muerte son el principal motor. Los pacientes eran vistos como herramientas, no como seres con voluntad. La frase "constitución de buey" refuerza que los valoraba únicamente por su resistencia física al daño, no por su integridad humana. Hasta aquí podemos notar que el doctor trabajaba bajo un sesgo sociopático y un prejuicio racial. La psicología social explica que el racismo sistemático de la época permitió que individuos con rasgos antisociales, falta de remordimiento, manipulación y crueldad operaran dentro de la legalidad. Por último, podemos encontrar un sadismo subyacente. Si lo analizamos, se puede decir que existe una nota de frustración en su comentario si no desarrollan algo, que indica que no espera que se curen, espera que se enfermen para validar su hipótesis. Esa inversión del objetivo médico, buscar la enfermedad en lugar de la salud, es un rasgo de perversión clínica. Pero volviendo al tema, el 10 de noviembre de 1931, tras asistir a una fiesta en Sidra y haber bebido, Rhodes encontró su coche vandalizado y algunas pertenencias robadas. Lleno de ira, fue a su oficina y escribió una carta a su colega Fred W. Stewart, o como él le decía, Ferdy, quien se encontraba en Nueva York. La carta decía: Querido Ferdy, cuanto más pienso en el nombramiento de Larry Smith, más asco me da. ¿Has oído alguna razón que lo justifique? Es ciertamente extraño que a un hombre que está fuera de todo el grupo de Boston, despedido por Wallach y, hasta donde yo sé, absolutamente carente de reputación científica, se le dé el puesto. Hay algo que no encaja en algún lugar de nuestro punto de vista.
La situación en Boston está resuelta. Parker y Nye dirigirán el laboratorio juntos y Kenneth o McMahon serán asistentes. El jefe se queda. Por lo que veo, las probabilidades de que yo consiga un empleo en los próximos 10 años son absolutamente nulas. Ciertamente no se le anima a uno a realizar avances científicos cuando esto es un obstáculo más que una ayuda para el ascenso. Puedo conseguir un empleo condenadamente bueno aquí y estoy tentado de aceptarlo. Sería ideal si no fuera por los puertorriqueños. Son, sin duda, la raza de hombres más sucia, perezosa, degenerada y ladrona que jamás haya habitado esta esfera. Te enferma habitar la misma isla que ellos. Son incluso inferiores a los italianos. Lo que la isla necesita no es trabajo de salud pública, sino un maremoto o algo que extermine totalmente a la población. Entonces podría ser habitable. Yo he hecho lo mejor que he podido para avanzar en el proceso de exterminio, matando ya a 8 y trasplantando cáncer a varios más. Esto último no ha provocado ninguna muerte hasta ahora. La cuestión del bienestar de los pacientes no juega ningún papel aquí. De hecho, todos los médicos se deleitan en el abuso y la tortura de los desafortunados sujetos. Avísame si tienes más noticias. Sinceramente, Dusty. La carta no llegó a enviarse, sino que fue encontrada en el escritorio de Rhodes por un asistente de laboratorio puertorriqueño y circuló rápidamente por la Comisión de Anemia, causando una gran indignación entre todo el personal. Dicha carta desencadenó una crisis institucional y social sin precedentes en la isla, que transformó un proyecto médico en un escándalo de repercusión internacional. Al enterarse de la filtración, Rhodes convocó a una reunión urgente con todo el personal y los médicos del hospital para ofrecer unas disculpas públicas. Alegó que la carta era una composición fantástica y juguetona, escrita para su propia diversión y que pretendía ser una parodia de las actitudes de algunos estadounidenses en la isla. La situación local se volvió insostenible y por su parte Rhodes se enteró de que su carta sería discutida formalmente por la Asociación Médica de Puerto Rico, y ante el temor por su seguridad y el deterioro de las relaciones, huyó a Nueva York en diciembre de 1931. A finales de diciembre, el técnico de laboratorio Luigi Baldoni renunció por temor a represalias y en enero de 1932 entregó la carta a Pedro Albizu Campos, presidente del Partido Nacionalista Puertorriqueño. Y si gustas de más contexto sobre quién fue el último libertador de América, el maestro, el doctor Pedro Albizu Campos, te exhorto a buscar el episodio La Masacre de Ponce, donde hablo a más profundidad de la historia y la importancia de este gran prócer puertorriqueño. Regresando al tema, Albizu Campos convirtió el incidente en un asunto global, enviando copias de la carta a la Sociedad de Naciones Unidas, la Unión Panamericana, el Vaticano, la ACLU y diversas embajadas y periódicos. De igual forma, Albizu utilizó la carta para denunciar que Rhodes era parte de un complot de los Estados Unidos para exterminar a los puertorriqueños, vinculándolo con otras quejas sobre el imperialismo estadounidense y el control de la natalidad. El 27 de enero de 1932, el periódico La Democracia publicó una fotografía de la carta con su traducción íntegra al español, seguido por el diario El Mundo el 13 de febrero. El gobernador interino
James R. Beverly, calificó la misma como una confesión de asesinato y un libelo contra el pueblo de Puerto Rico, ordenando así una investigación oficial inmediata. Por otra parte, el fiscal general de Puerto Rico, Ramón Quiñones, junto con médicos representantes de la Asociación Médica y del Comisionado de Salud, revisaron los expedientes de 257 pacientes tratados por Rhodes, incluyendo las 13 muertes ocurridas en ese periodo. Tras tomar testimonios jurados a colegas y pacientes, algunos de los cuales defendieron a Rhodes diciendo que les salvó la vida, las autoridades concluyeron que no había pruebas de que Rhodes hubiera cometido los asesinatos o los trasplantes de cáncer mencionados. En 1982, el investigador puertorriqueño Pedro Aponte Vázquez descubrió correspondencia del entonces gobernador interino James R. Beverly, correspondientes de 1932, dirigidas al director asociado de la Fundación Rockefeller. En dichas correspondencias, el gobernador Beverly mencionaba explícitamente que Rhodes había escrito una segunda carta que era incluso peor que la primera. El gobernador afirmó que el gobierno de Puerto Rico había decidido suprimir y destruir la carta para evitar un daño mayor. Debido a su destrucción, ningún investigador, historiador o científico ha visto jamás el documento ni conoce su contenido exacto. Pero de regreso a la isla, el escándalo no fue olvidado por el pueblo de Puerto Rico, sino que funcionó como un catalizador para el movimiento nacionalista. Activistas como Oscar Collazo, quien intentó asesinar al presidente Truman en el 1950, mencionaron que decidieron dedicar sus vidas al movimiento tras escuchar a Albizu Campos hablar sobre la Carta de Rhodes. Además, el incidente dejó una profunda desconfianza hacia la investigación médica estadounidense en Puerto Rico que duró generaciones. El Instituto Rockefeller realizó una campaña de relaciones públicas para limpiar su imagen, llegando a persuadir a revistas como Time para que omitieran las frases sobre el trasplante de cáncer en sus reportajes. En 1933, fue elegido para dirigir un servicio especial de hematología clínica en el Instituto Rockefeller, logrando éxito en el tratamiento del sprue tropical con extracto de hígado. En 1940, se convirtió en el director del Memorial Hospital para la investigación del cáncer en Nueva York, y bajo su mando comenzó a estudiar el uso de la radiación para tratar la leucemia. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió como coronel y jefe de medicina en la División de Armas Químicas del Ejército de los Estados Unidos. Estableció centros de investigación de armas químicas en Utah, Maryland y Panamá. Bajo su supervisión, se realizaron experimentos secretos de guerra química en más de 60,000 soldados estadounidenses, incluyendo pruebas basadas en la raza con soldados afroamericanos, japoneses, estadounidenses y puertorriqueños, muchos de los cuales sufrieron secuelas debilitantes de por vida. Por su labor, recibió la Legión al Mérito en 1945. Sus estudios sobre los efectos del gas mostaza, derivados de un accidente de guerra en Bari, Italia, lo llevaron a descubrir su potencial para el tratamiento del cáncer. De ahí desarrolló el fármaco mecloretamina, también conocido como Mustargin,
que sentó las bases de la quimioterapia moderna, convirtiéndose así en el padre de la quimioterapia. En 1945 fue nombrado el primer director del recién fundado Instituto Solem Kettering, y 2 años más tarde, el 27 de junio del 1949, para ser más exactos, apareció en la portada de la revista Time, bajo el título Combatiente del Cáncer. Luego se hizo asesor de la Comisión de Energía Atómica sobre Medicina Nuclear y director científico del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, hasta su muerte en 1959. Finalmente, Cornelius Park Rhodes murió de una oclusión coronaria o obstrucción coronaria, que es el estrechamiento de los vasos sanguíneos que suministran oxígeno al corazón, usualmente causado por placas de grasa en las arterias, el 13 de agosto del 1959 en Connecticut. Y como un insulto a la memoria del pueblo puertorriqueño, en 1979 la AACR estableció el premio Memorial Cornelius P. Rhodes. El premio estaba diseñado para reconocer a investigadores jóvenes, generalmente menores de 45 años, que hubieran demostrado un logro excepcional y meritorio en el campo de la investigación del cáncer. Era uno de los honores más prestigiosos para científicos en las etapas intermedias de su carrera. Sin embargo, tras resurgir la controversia de su carta racista en el 2002, una investigación liderada por el biotecnista Jay Katz concluyó que, aunque no habían pruebas de experimentación humana no ética, la carta era tan ofensiva que el premio debía de ser renombrado. De esta forma, en el 2003, la AACR le retiró oficialmente el honor debido a su racismo. Y solo me queda añadir que hoy en día el premio sigue existiendo bajo el nombre de AACR Award for Outstanding Achievement in Cancer Research, manteniendo el mismo objetivo de impulsar las carreras de científicos brillantes. La historia de Cornelius Park Rhodes nos enfrenta a una de las realidades más incómodas de la ciencia. A veces, el progreso médico nace de lugares profundamente oscuros. Es innegable que gracias a sus investigaciones, hoy millones de personas sobreviven al cáncer. Pero también es innegable que su desprecio por la vida humana en Puerto Rico dejó una cicatriz imborrable en la historia de la medicina. Hoy, su nombre ha sido borrado de premios y hospitales, pero sus descubrimientos siguen salvando vidas en las salas de oncología de todo el mundo. Esto nos obliga a separar la obra del hombre y a preguntarnos si la genialidad científica puede alguna vez compensar la falta de humanidad. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este caso? ¿Crees que es posible celebrar los avances de la quimioterapia sin olvidar las oscuras confesiones de su creador? ¿O deberíamos cuestionar la validez de una ciencia que se construyó a costa del sufrimiento de otros? Déjame tu opinión en los comentarios. Los estaré leyendo para debatir con ustedes. Que tengan una linda semana y nos escuchamos en otra ocasión, aquí, en Mundo Escéptico.